Muy bien amigos, vamos a estar revisando el capítulo 1. El capítulo 1 es el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Tienen su material, les conviene tener abierto el material o ir viendo el video, cualquiera de las dos cosas es relevante. Recuerden el contenido de este capítulo 1 y esto es muy importante en todos y cada uno de los capítulos. El examen de certificación antilavado de dinero tiene preguntas de todos y cada uno de los subcapítulos, o sea, no podemos dejar ninguno, no podemos decir, oye, este concepto es más importante que esto, entonces vamos a darle mayor tiempo a este capítulo, porque al momento de hacer un examen se meten preguntas por cada capítulo similares independientemente de la importancia que tengan. Entonces tenemos que ir cuidando que veamos todos los capítulos para ir avanzando en forma adecuada. Recuerden que el capítulo 1 tiene 8 subcapítulos. El 1.1 es el concepto de lavado de dinero. El 1.2 los antecedentes de la regulación en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El 3 son las etapas de lavado de dinero. El 4, las penas aplicables al lavado de dinero en México. Ahí tendremos que ver el Código Penal Federal. El 1.5, concepto de financiamiento al terrorismo. 1.6, penas aplicables al financiamiento al terrorismo. El 1.7, diferencias entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y la 1.8, relación entre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Dentro de la evaluación que tenemos de este capítulo, vienen preguntas de todos y cada uno de los capítulos. Entonces, complementamos viendo cada subcapítulo y tenemos en el examen preguntas que se refieren a cada uno de ellos. Eso es muy importante. Muy bien, vamos a empezar a hablar entonces del concepto de lavado de dinero. Estamos en la lámina 1.1, concepto de lavado de dinero, es la lámina número 4 y vamos a empezar a trabajar ahí. Al Capone y la mafia que contrabandeaba alcohol durante la ley seca en Estados Unidos, por ahí de 1930, establecieron lavanderías de ropa para ocultar el origen ilegal del dinero en efectivo. Los ingresos se declaraban como ingresos de las lavanderías, pagaban impuestos y los socios recibían dividendos o sueldos y todo eso ya era dinero limpio. Padre, ¿verdad? O sea, tienes dinero de ilícito, lo metes a un negocio lícito y lo declaras como ingresos de estas lavanderías. Se popularizó desde entonces el término lavado de dinero o blanqueo de capitales, blanqueo de dinero, son sinónimos o ideas afines. Actualmente, y eso lo sabemos, se tienen esquemas parecidos, con restaurantes, con bares. Hay quien utiliza el régimen de incorporación fiscal para lavado de dinero, teniendo a muchos. Y así muchos negocios realizan operaciones en efectivo y con el público en general, y así a nivel de cada uno de ellos pueden ir metiendo el dinero a las entidades financieras y automáticamente generar utilidades que llegan ya limpias a quien necesita lavar ese dinero. Es algo que continúa hasta la fecha. Muy bien, si tenemos que leer el concepto de lavado de dinero, tenemos algunas definiciones que son importantes que las tomemos en cuenta. Está un concepto de lavado de dinero del Fondo Monetario Internacional. Nos dice que es un proceso mediante el cual la fuente ilícita de activos obtenidos o generados a través de actividades delictivas se encubre para disimular el vínculo entre los fondos y la actividad original. Va de nuevo. Es un proceso mediante el cual la fuente ilícita, o sea, presumimos que hay una fuente ilícita de activos obtenidos o generados a través de actividades delictivas, se encubre para disimular el vínculo entre los fondos y la actividad original.
Muy bien, veamos una más. Esta es de ACAMS, esta asociación para combatir el lavado de dinero. Dice, lavado de dinero es ocultar la fuente ilegal del producto de actividades delictivas con la expectativa de utilizarlo para la realización de actividades legales e ilegales. El lavado de dinero es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio, es la lavadora también. Vemos uno más que sería de Gafi. Gafi, recuerden que es la organización mundial, digamos, contra el lavado de dinero. Dice, y ahora también contra el financiamiento al terrorismo, y ubica, es para, las recomendaciones de Gafi son para lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Dice Gafi, procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente. Hay otra que es de un conocido autor, muy docto en esta materia de lavado de dinero, Ricardo Gluyas Millán, nos dice que el lavado de dinero es el proceso mediante el cual se produce un cambio en la riqueza ilícitamente adquirida por bienes o activos financieros, para darles la apariencia de que son origen lícito. Es el método de esconder y transformar el origen ilegal de los recursos. Muy bien, nuevamente la idea es muy parecido. Y veamos qué nos dice la ONU en la Convención de Viena de 1988. La conversión o transferencia de propiedad a sabiendas de que proviene de una actividad delictiva con el objeto de ocultar o disfrazar su origen ilícito o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias jurídicas de sus acciones. Esta entonces viene de la Convención de Viena. Son conceptos con los que tenemos que estarnos empapando, tenemos que estar entendiendo más o menos cuáles son las pequeñas diferencias, pero no necesitamos aprendérnoslos de memoria. O sea, no va a haber una pregunta en el examen que nos pregunte cuál es la diferencia entre el concepto de lavado de dinero de Gafi y el concepto de lavado de dinero de la Convención de Viena. No, o sea, las preguntas realmente están muy bien hechas y en todo caso te van a dar una idea de qué es lo que te quieren preguntar sin que necesariamente estén buscando que se tenga una super memoria para poder pasar el examen. Necesitas conocer los temas. ¿Ok? Vimos varios conceptos de lavado de dinero. ¿Cuáles son los elementos comunes de las definiciones de lavado de dinero? Primero, es un proceso. O sea, hay una serie de actuaciones que se realizan. ¿Para qué? Para que se oculte el dinero, o sea, que se oculte el origen ilícito básicamente, y la finalidad es dar la apariencia de legalidad. Desde el primer ejemplo que decíamos de las lavanderías, ok, en la lavandería se mete el dinero, en este caso de una actividad ilícita, y después se declaran como si fueran ventas de esa lavandería y automáticamente se tiene un ingreso aparentemente lícito. Eso lo vamos a estar encontrando en todos los casos. Entonces, nuevamente revisemos. El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. Pudiésemos tener muchos ejemplos: tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalcos, fraudes fiscales, los crímenes de guante blanco o de cuello blanco, prostitución y trata de personas, contrabando y últimamente terrorismo, que el terrorismo tiene características un tanto diferentes porque pudiera ser que lo que busca es no necesariamente que haya fines ilícitos, sino busca obtener dinero para poder financiar
alguna campaña que tiene como objeto crear terror dentro de la población. Ya veremos esos conceptos más adelante. Veamos cuáles son los antecedentes de la regulación de lavado de dinero. Esto suena sencillo, pero entendamos esto. Toda la regulación antilavado de dinero es mundial. O sea, no pudiéramos decir, oye, es que en México se nos ocurrió detener a los delincuentes de esta forma y entonces nuestro Congreso de la Unión se puso a pensar y no. La realidad es que todo viene en una legislación que se enriquece a nivel mundial. O sea, nosotros estamos adheridos a diferentes convenios internacionales, tratados internacionales, en las que nos comprometemos a seguir los lineamientos establecidos. Entonces, los antecedentes de la regulación en lavado de dinero son importantes porque son mundiales. Si tú estuvieras, querido amigo, estudiando lavado de dinero, antilavado de dinero en Argentina o en Brasil o en cualquier otro país, va a ser muy similar el esquema, porque todos los países terminan comprometiéndose a hacer cambios muy similares. Si lo viésemos así muy rápido, ¿cuáles serían los principales antecedentes? Está en 1988, la Declaración de Basilea. Esto es una obligación de combatir el lavado de dinero en los bancos, y aquí nos dan reglas y prácticas de control de operaciones bancarias sobre prevención de la utilización del sistema para el blanqueo de fondos de origen criminal. En 1988, la Convención de Viena, que también vamos a estar hablando bastante de la Convención de Viena, tiene una convención sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Después, en 1990, está el Convenio de Estrasburgo. Esto es en Europa y se refiere a el decomiso de activos ilícitos. Este convenio sobre el blanqueo, identificación, embargo y decomiso de los productos derivados de actos delictivos nos lleva a que haya un decomiso, y así los países se comprometen a seguir estas reglas. En 1990, Gafi emite sus recomendaciones antilavado de dinero, que tienen por objeto proporcionar un plan de acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero. Ese es el principal objetivo de Gafi. Después tenemos en 1992, en 1990 Gafi emite sus recomendaciones. En 1992 la OEA, la Organización de los Estados Americanos, junto con Gafi nos da el reglamento modelo antilavado de dinero con base en las recomendaciones de Gafi. Es el machote prácticamente, o sea, nosotros como país tenemos que considerarlo como parte de lo que tenemos que hacer en México. Hay una convención de Palermo en el año 2000, que esta es una convención contra la delincuencia organizada transnacional. Hacemos un frente común todos para poder atacar a la delincuencia organizada transnacional. En el año 2000 también, cuando se da esta convención de Palermo, es cuando México entra a Gafi. Una vez que entra México a Gafi, se compromete a seguir las recomendaciones dentro de su marco normativo. Veamos nuevamente una por una. Declaración de Basilea. Cada vez que escuchemos Basilea, tenemos que conectarnos con que ahí se reúnen los bancos centrales. ¿Ok? Ahí va Carstens. O sea, oye, hay una junta en Basilea, va Carstens a esa junta, porque es una junta de los bancos centrales de los países miembros. Por supuesto, no todos los países entran, pero los países que entran son bancos centrales que lo que pretenden hacer es cuidar que no se utilice a los bancos para lavado de dinero. En 1988, que ya tiene un rato,
se declaran los principios del Comité de Basilea de reglas y prácticas de control de operaciones bancarias. Prácticas de control de operaciones bancarias sobre la prevención de la utilización del sistema para el blanqueo de fondos de origen criminal. Basilea está tratando de que los bancos no sean utilizados para lavado de dinero. Hay una serie de acuerdos de Basilea que van haciendo que cada vez los bancos tengan más y más controles que no permitan que sean utilizados en este delito. ¿De acuerdo? Nuevamente, Basilea, bancos centrales, y se trata de blindar a los bancos para que no los utilicen para lavado de dinero. Veamos. Viene en 1988 la Convención de Viena. Ahí, en esta convención, es una convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. O sea, ¿qué es lo que se pretende en esta convención? Oye, ya sabemos que hay drogas, ya sabemos que hay precursores y químicos que tienen que ver con estas drogas, y los países que entraron o firmaron esta convención de Viena se comprometen a tener control sobre estas sustancias. ¿De acuerdo? Hay unas tablas en las que cada país firma y dice, estoy de acuerdo. Según esta tabla 1, son precursores de sustancias psicotróficas como efedrina, piperonal, zafirol, ácido fenilacetílico, no sé, una serie de sustancias que se utilizan para hacer el éxtasis y todo este rollo, ¿no? Estas drogas de diseño que ya tenemos. Hay una amplia gama también de reactivos y disolventes que se pueden usar en la producción ilícita de estupefacientes y sustancias. O sea, esa lista es la misma en todos los países que firmaron la Convención de Viena. Oye, ¿y eso para qué? Pues es una forma de combatir el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. ¿Ha tenido éxito? No mucho. No hay un éxito así que digamos qué bárbaro, lograron controlar las cosas. La realidad es que seguimos con muchos problemas a nivel mundial. Esta Convención de Viena de 1988 insta a tipificar la fabricación, el transporte, la distribución de las sustancias de los cuadros, a sabiendas de que serán utilizadas en el cultivo, producción o fabricación de drogas, y hay que tipificarlo como un delito. También autoriza a controlar a quienes se dediquen a la fabricación o distribución de insumos bajo licencia e impedir que tengan mayor cantidad de insumos de los que necesiten. ¿Ok? Tú necesitas efedrina porque estás haciendo jarabe para la tos, ¿está bien? Vamos a tener muy controlado la cantidad que debes utilizar y tienes que presentar reportes y una serie de controles para que eso no se utilice para llegar a hacer drogas. Después seguimos caminando en el tiempo, llegamos a 1990, estábamos en 1988 y hay un convenio de Estrasburgo. En 1990, el convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo, identificación, embargo y decomiso de los productos derivados de actos delictivos. Este se llama el Convenio de Estrasburgo. Aquí, en este Convenio de Estrasburgo, se tipifica como delito a las siguientes acciones intencionadas: la conversión o transmisión de bienes sabiendo que se trata de un producto con el fin de ocultar o disimular la procedencia ilícita de esos bienes o de ayudar a una persona involucrada en la comisión del delito principal a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. Esto ya suena
mucho a lo que es el concepto de lavado de dinero. Esto lo traemos desde 1990. Ya pasaron algunos años, o sea, estamos hablando de 26 años con este concepto. También nos dice que se tipifica a la ocultación o simulación de la verdadera naturaleza, origen, localización, movimiento, derechos relativos a los bienes o propiedad sobre los mismos, sabiendo que estos se pretenden ocultar. Por supuesto, también la adquisición, posesión o uso de bienes, y la participación, asociación o conspiración para cometer cualquiera de estos delitos viene de 1990 del Convenio de Estrasburgo. Todos estos convenios han sido suscritos por México, o sea, México está dentro de los países que están trabajando con base en estas reglas que se emiten. Aquí llegamos entonces a 1990. Recuerden que estábamos en Estrasburgo, 1990, y en 1990 saca Gafi el informe. Gafi significa Grupo de Acción Financiera Internacional. Saca 40 recomendaciones. Todos los países que están adheridos a Gafi se comprometen a seguir estas recomendaciones. Oye, ¿y de dónde salen las recomendaciones? De toda la información que se tiene con anterioridad. Decíamos, oye, tenemos Estrasburgo, tenemos Basilea, o sea, todas ellas enriquecen a las recomendaciones de Gafi. El Grupo de Acción Financiera Internacional es una entidad intergubernamental, o sea, aquí lo que participa son gobiernos, ¿de acuerdo? Decíamos, oye, en Basilea participan los bancos centrales, no, aquí participan directamente los gobiernos. Este grupo nació en 1989, nació por el grupo de los 7, el G7 que le llaman. Estaba integrado por Alemania, por Canadá, por Estados Unidos, por Francia, Italia, Japón y Reino Unido, las potencias más importantes en ese momento. En abril de 1990, Gafi dio a conocer sus 40 recomendaciones que tenían por objeto proporcionar un plan de acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero. Ok, seguimos caminando, ya salieron las recomendaciones en 1990. Hasta el año 2000, 10 años después, México se integra a Gafi. O sea, pasó un buen rato antes de que aceptáramos y diéramos nuestro brazo a torcer. México se integró a Gafi con el propósito de elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales en el mundo, que decíamos es un proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal. Entonces, en el año 2000 nosotros empezamos a hacer legislaciones con base en estas recomendaciones de Gafi. Ya decíamos que en 1990 saca Gafi sus recomendaciones. En 1992 la OEA emite un reglamento modelo. Todos estos documentos están dentro de la carpeta a la que tienes acceso para poder revisarlos. Puedes revisar cada uno de ellos en caso de que quisieras adentrarte más en uno de los temas. Pero la OEA en 1992 nos saca un reglamento modelo, o sea, ya está ahí, simplemente ahora adecúalo a tu legislación local o cambia la legislación local como la tengas que cambiar y automáticamente vas a estar con base en las recomendaciones de Gafi. En el año 2000 también, que es el año en el que entró México a Gafi, tenemos la Convención de Palermo. En esta convención es una convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
¿De acuerdo? Como se dan cuenta, cada una de las convenciones son temáticas, o sea, van específicamente a un problema en particular. Aquí dicen, oye, pues nos está dando en la torre la delincuencia organizada transnacional. Ya no estamos hablando de una delincuencia organizada a nivel local, sino que a nivel mundial se están dando estas mafias que son cada vez más fuertes. En la Convención de Palermo tenemos el concepto de crimen organizado, nos dan el uso de técnicas especiales, nos dan cooperación técnica, protección de víctimas y testigos, todos los conceptos de extradición, de incautación de bienes, de soberanía, de asistencia a víctimas, de obstrucción de justicia, o sea, y de asistencia legal recíproca. Todo se da en base en la Convención de Palermo. México, como firmó esta convención, tiene acceso a toda esta información, pero también se compromete a darla para otros países. Entonces, es la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, que viene de la Convención de Palermo. ¿De acuerdo? Veamos aquí nada más estos puntos con la idea de terminar este primer segmento. Llegamos entonces, junio del 2000. México se incorpora a Gafi para desarrollar un marco normativo orientado a prevenir la utilización de los sistemas financieros para el blanqueo de capitales proveniente de las actividades ilícitas del crimen organizado y combatir el financiamiento al terrorismo. En consecuencia, México está obligado a observar estándares internacionales en materia de prevención y combate de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. ¿De acuerdo? Tenemos que ver recomendaciones de Gafi y qué son estos estándares. Dichos estándares se referían a 40 recomendaciones de lavado de dinero y ahora tenemos 9 nuevas recomendaciones que van contra el financiamiento al terrorismo. Recuerden que el año 2001, con la caída de las Torres Gemelas, se creó el concepto o la legislación en contra del terrorismo, que creció de manera importante y se convirtió en una verdadera amenaza contra el mundo. Déjenme comentarles nada más. Tenemos una tesis que valdrá la pena comentarla. Dice, es una tesis aislada que se publicó el 13 de mayo de 2016. Hay otro antecedente que también comentaremos brevemente. Dice, operaciones con recursos de procedencia ilícita para acreditar el cuerpo de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para acreditar el cuerpo de este delito, previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, basta con que no se demuestre la legal procedencia de estos y existan indicios fundados de su dudosa procedencia. O sea, si alguien tiene la menor duda, tú tienes que demostrar la legal procedencia de la lana. No necesita haber más que eso. Por supuesto, todo el mundo se amparó, todo el mundo estuvo en contra de esto, pero por supuesto que se tuvo que caer dentro de la legislación que se había firmado. Cuando México firma estos convenios internacionales, son convenios que tienen el mismo nivel que la Constitución. Son aprobados por el Congreso de la Unión y por cada uno de los estados. Entonces, cada estado también tiene la obligación de respetarlos. ¿De acuerdo? Hasta aquí tenemos entonces todos estos antecedentes internacionales de lavado de dinero y desde cuándo México es parte, para ir revisando qué tenemos. Vámonos para seguir revisando posteriormente más a detalle estas tesis que nos van a ubicar un poco. Ya sabemos que no todos somos contadores o abogados, pero para ubicarnos de cómo ha venido funcionando la legislación en México. Muy bien, nos vemos en el siguiente segmento.